Imagina por un momento que existe un camino, un método real y probado, que acelera la conexión invisible entre tú y esa persona que tanto deseas. Un método capaz de despertar en él o en ella una necesidad tan intensa de escucharte, de sentir tu voz y de saber de ti, que casi como un impulso automático tome el teléfono y te busque. No porque tú lo hayas pedido, no porque lo hayas perseguido, sino porque desde lo más profundo de su mente y de su corazón se enciende una fuerza que lo empuja a buscarte. Una fuerza que no entiende pero que no puede resistir. Ese es precisamente el tema de este video, titulado El método más rápido para que te llamen y te extrañen. Un título que no es exageración ni promesa vacía, sino la antesala de una revelación que puede cambiar tu manera de relacionarte para siempre. Porque lo que vas a descubrir aquí no son trucos superficiales, no son juegos de manipulación ni consejos vacíos, sino una técnica que nace de los mismos principios de la mente subconsciente y de la energía que explica el doctor Joe Dispenza, principios que la ciencia hoy reconoce como capaces de influir en la forma en que pensamos, sentimos y actuamos. Ahora, no voy a revelarte todo de golpe, porque este proceso no funciona como una receta instantánea que se da en una sola frase. Funciona como un viaje que se construye paso a paso. Y si me acompañas hasta el final, entenderás no solo cómo lograr que esa persona te llame y te extrañe desesperadamente, sino cómo hacerlo de manera que esa llamada no sea un gesto aislado, sino el inicio de un patrón constante de búsqueda y conexión hacia ti. Y es importante que escuches cada detalle, porque lo que descubrirás en los minutos siguientes te mostrará primero los errores que debes evitar, luego el principio energético que lo cambia todo. Más adelante, la técnica precisa para sembrar tu presencia en su mente. Y finalmente, en la parte más valiosa que reservo para el final, la clave definitiva para que este efecto no sea temporal, sino que se convierta en un lazo emocional duradero, imposible de borrar. Piénsalo por un instante. ¿Qué pasaría si, en lugar de esperar con ansiedad un mensaje o una llamada que nunca llega, pudieras generar dentro de ti la vibración exacta que activa en esa persona la necesidad de escucharte? ¿Qué pasaría si pudieras dejar de sentir que persigues y en su lugar te conviertes en la causa invisible que lo persigue desde dentro, sin saber por qué, sin poder resistirse, simplemente necesitando saber de ti? Eso es lo que puedes lograr si permaneces aquí hasta el final, porque lo que voy a mostrarte no es teoría abstracta. Es un método probado que cientos de personas ya han experimentado con resultados sorprendentes, llamadas inesperadas, mensajes repentinos, confesiones de extrañar como nunca antes, encuentros que parecían imposibles y que se dieron como si la vida misma los hubiera organizado. Este es el poder del método más rápido. No te pone en la posición de esperar, sino en la posición de crear. Porque cuando aprendes a influir en el subconsciente desde la vibración adecuada, dejas de ser espectador pasivo y te conviertes en protagonista. Y ese cambio de rol es lo que lo transforma todo. Pero antes de poder llegar al secreto más poderoso, necesitas comprender cómo funciona la conexión invisible entre dos personas. Porque es allí donde está la base de todo el proceso. Y si no entiendes esa base, lo que viene después no tendrá el mismo impacto. Así que abre tu mente, siéntete listo para descubrir lo que pocos conocen, porque ahora vamos a sumergirnos en la ciencia y la psicología que explican por qué este método puede hacer que esa persona necesite tu voz como si fuera aire. Cuando hablamos del método más rápido para que alguien te llame y te extrañe, no estamos hablando de un acto de magia superficial ni de una manipulación barata, sino de un fenómeno profundamente humano y universal, que se sostiene en cómo funciona nuestro cerebro, nuestro corazón y la energía que transmitimos incluso sin palabras. Porque más allá de lo que decimos o hacemos en lo físico, existe una comunicación invisible que ocurre a nivel subconsciente, un campo de información compartido en el que las emociones, las vibraciones y las intenciones se transmiten con una fuerza que la ciencia apenas empieza a medir, pero que todos hemos sentido de alguna manera.
Piensa en esa ocasión en la que estabas pensando intensamente en alguien. Y de pronto, esa persona te llamó sin que hubiera ninguna razón aparente. O recuerda cuando estabas inquieto sin saber por qué. Y luego descubriste que alguien cercano estaba pasando por un momento difícil. Ese es el campo invisible del que habla Joe Dispenza. Esa es la conexión que trasciende las palabras y que, si aprendes a usarla de forma consciente, te permite instalarte en la mente y en el corazón de otra persona hasta que la necesidad de buscarte se vuelve inevitable. La ciencia nos explica que el corazón genera un campo electromagnético miles de veces más fuerte que el del cerebro, y que ese campo se expande más allá de nuestro cuerpo, interactuando con el entorno y con otras personas. Y cuando ese campo está cargado de emociones intensas como la gratitud, el amor o la alegría, esa vibración impacta directamente en los demás, incluso si no están presentes físicamente. Esto quiere decir que, cuando logras alinear tus pensamientos y tus emociones en coherencia, no solo transformas tu estado interno, sino que también proyectas una energía que llega al subconsciente de la otra persona, generando en ella impulsos y sensaciones que no puede explicar racionalmente, pero que se traducen en pensamientos repetidos hacia ti, en recuerdos que aparecen una y otra vez y, finalmente, en la necesidad de buscarte porque siente que tu presencia le aporta algo que no encuentra en ningún otro lugar. Joe Dispenza lo llama el poder de la mente subconsciente unida al campo cuántico. Y aunque suene complejo, lo que significa es que nuestros pensamientos son señales que enviamos constantemente y que nuestras emociones son la gasolina que le da fuerza a esas señales. Un pensamiento frío no tiene impacto, pero un pensamiento cargado de emoción puede atravesar cualquier distancia y sembrarse en el subconsciente de alguien más. Y lo fascinante es que el subconsciente no distingue entre lo que imagina y lo que vive en la realidad. Así que si eres capaz de proyectar esa emoción de manera sostenida, la otra persona empieza a sentir como real la necesidad de tenerte cerca, de escuchar tu voz, de estar contigo, aunque no entienda por qué. Muchos de los testimonios de quienes han practicado estas técnicas confirman este punto. Personas que llevaban meses sin contacto recibieron de pronto una llamada justo después de empezar a sostener una vibración coherente durante varios días. Otros contaron que incluso antes de aplicar el método, cuando simplemente pensaban con fuerza en alguien, esa persona aparecía o los buscaba, y eso es porque ya existe esa conexión invisible. Lo único que hace falta es aprender a dirigirla de manera consciente para que trabaje a tu favor. Imagina entonces lo que puede ocurrir cuando en lugar de pensamientos dispersos envías una vibración enfocada, poderosa y repetida, cargada con la emoción correcta. Lo que ocurre es que su subconsciente no tiene escapatoria. Empieza a percibirte como una presencia constante. Y de la misma manera que uno siente la necesidad de saciar la sed o calmar el hambre, él sentirá la necesidad de escucharte y de tenerte de nuevo cerca. Ahora que entiendes que este proceso no es un juego de azar ni un acto misterioso, sino un mecanismo natural que puedes activar cuando quieras, lo que necesitas es aprender a no sabotearlo. Porque la mayoría de las veces somos nosotros mismos quienes bloqueamos el flujo de esta conexión. Y lo hacemos cayendo en el error más común de todos. Vibrar desde la carencia, desde la desesperación o desde la necesidad. Porque cuando tu energía está teñida de ansiedad, lo que proyectas no es atracción, sino rechazo, y eso aleja aún más a la persona que quieres acercar. Por eso, antes de revelarte el principio que lo cambia todo, es indispensable que entiendas cuál es ese error que bloquea la llamada. El error que la mayoría comete sin darse cuenta, y que hoy mismo puedes empezar a evitar si de verdad quieres que este método funcione con toda su potencia. La razón por la que una llamada puede mover tantas emociones, y la ausencia puede convertirse en un catalizador de atracción irresistible, no es un misterio, sino un principio profundamente humano, que explica por qué este método es tan efectivo. Porque en el fondo no se trata de un simple acto de comunicación. Se trata de cómo la mente y el corazón interpretan el contacto o la falta de él,
y cómo esas interpretaciones se convierten en un motor de deseo que impulsa a la acción. Cuando una persona escucha tu voz, no solo percibe palabras, lo que recibe es una descarga completa de emociones, recuerdos y asociaciones inconscientes que lo conectan contigo en un nivel mucho más profundo del que imagina, porque la voz es uno de los elementos más potentes de la memoria emocional, capaz de activar imágenes, olores, sensaciones y experiencias pasadas en un instante. Basta con escuchar un timbre o una entonación familiar para que su mente viaje de manera automática a momentos compartidos. Y esos momentos despiertan sentimientos que tal vez estaban dormidos, pero que nunca desaparecieron. Ahora bien, cuando esa voz desaparece, cuando ya no está disponible con la misma frecuencia, el cerebro entra en un estado de búsqueda, porque lo que antes daba por hecho ya no está, y la ausencia genera un vacío que la mente trata de llenar. Aquí entra en juego un principio psicológico fundamental. Valoramos mucho más aquello que percibimos como escaso, y cuando tu presencia se vuelve menos accesible, tu voz adquiere un valor incalculable, tanto que incluso si la persona intenta resistirse, su subconsciente empieza a recordarla una y otra vez, como si quisiera recuperarla para compensar el vacío. Es por eso que, en el amor, la ausencia puede ser tan poderosa como la presencia, porque la falta de contacto despierta en el otro una necesidad de recuperar lo perdido. Y cuando esa necesidad se combina con la huella emocional que tu voz y tu energía ya dejaron, lo que surge es una atracción que se siente imposible de ignorar. Joe Dispenza explica que el cerebro no distingue entre lo real y lo intensamente imaginado. Y por eso cuando proyectas la imagen de alguien llamándote, acompañada de la emoción de gratitud como si ya hubiera ocurrido, lo que estás haciendo es sembrar en tu subconsciente y en el suyo la experiencia de la llamada como un hecho real, y esa siembra produce un eco que el otro recibe sin darse cuenta. Pero aquí lo fascinante es que, si además combinas este principio con el poder de la ausencia, lo que logras es que no solo se despierte la necesidad de contacto, sino que se convierta en una urgencia, porque su mente no solo piensa en ti, sino que siente que le falta algo que necesita recuperar. Y cuando se junta el recuerdo de tu voz con el dolor de tu ausencia, el resultado es un impulso de actuar, de tomar el teléfono, de marcar tu número, de buscarte, aunque al principio no entienda por qué lo hace. Hay testimonios increíbles que lo confirman. Personas que, tras semanas de aplicar este método y sostener la vibración de gratitud, recibieron llamadas en momentos en los que menos lo esperaban. Y lo más sorprendente fue escuchar a la otra parte decir frases como, «No sé por qué, pero sentí que tenía que llamarte», o «De pronto me vino tu voz a la cabeza y necesitaba oírte». Estas experiencias no son casualidad, son la prueba de que cuando siembras una emoción en el subconsciente del otro, y al mismo tiempo permites que la ausencia genere espacio para que esa emoción florezca, lo que ocurre es una combinación perfecta de deseo, nostalgia y necesidad. Y esa combinación es exactamente la que activa las llamadas inesperadas, los mensajes repentinos y las confesiones de extrañar como nunca antes. Por eso es tan importante entender que el poder no está en insistir ni en forzar, sino en equilibrar la presencia energética con la ausencia física, porque es esa dualidad la que alimenta el ciclo de atracción. Tu vibración proyectada lo mantiene conectado contigo en el campo invisible, mientras tu ausencia despierta en su mente la urgencia de buscarte en el plano tangible. Y cuando estos dos elementos se unen, la llamada se convierte en la consecuencia natural, no en un milagro. Pero antes de que esto ocurra, hay que hablar de un obstáculo que detiene a la mayoría. Un error que todos hemos cometido alguna vez y que, sin darnos cuenta, bloquea la posibilidad de que el otro sienta nuestra ausencia como deseo y nuestra voz como necesidad. Ese error es la vibración de la necesidad y la persecución, y entenderlo es el paso esencial para liberar de una vez por todas el flujo de energía que permitirá que este método funcione con toda su fuerza. El mayor obstáculo para que este método funcione no es la distancia, no es el tiempo que haya pasado desde el último contacto,
Ni siquiera son las circunstancias externas que parecen imposibles de cambiar. El verdadero enemigo está en ti mismo, en la vibración que emites cuando tu deseo de ser buscado se transforma en necesidad, en persecución y en ansiedad disfrazada de amor. Porque lo que muchas personas hacen es esperar la llamada con un nivel de desesperación tan alto, que lo único que proyectan hacia el campo invisible es carencia. Y esa carencia, en lugar de atraer, repele. En lugar de despertar deseo, genera rechazo. Porque el subconsciente humano está programado para huir de aquello que siente como carga, presión o demanda excesiva. Imagina por un instante a alguien que constantemente insiste, que busca una y otra vez, que manda mensajes, y no obtiene respuesta pero sigue insistiendo. Esa energía, aunque no se exprese en palabras, se percibe, se transmite, y lo que genera en el otro es una sensación de invasión y de falta de libertad, que bloquea cualquier impulso genuino de llamar. El Dr. Joe Dispenza explica que cuando vibras en necesidad, lo que estás haciendo es reafirmar una y otra vez que no tienes lo que deseas, y como el subconsciente obedece a la vibración más fuerte que sostienes, el mensaje que envías al campo cuántico no es «quiero que me llame», sino «no me llama», «no me busca», «no me extraña». Y esa repetición refuerza exactamente lo opuesto de lo que anhelas. Es como intentar atraer abundancia pensando todo el tiempo «no tengo dinero». Lo que atraes es más de la misma carencia, y en el caso del amor ocurre igual. Si lo que sostienes es «no me llama», «no me escribe», «no me busca», el resultado es que esa ausencia se perpetúa. Y lo más doloroso es que muchas personas, sin saberlo, intensifican este patrón cada día, revisando compulsivamente el teléfono, esperando una notificación, preguntándose qué hizo mal, alimentando una vibración de ansiedad que lo único que logra es mantener la desconexión. Pero lo interesante es que este error no solo bloquea la llamada, también genera un círculo vicioso en el que cuanto más persigues, más se aleja la otra persona, y cuanto más se aleja, más fuerte es tu impulso de perseguir. Así, se entra en una dinámica en la que la energía se invierte en dirección contraria a lo que deseas. Y lo más frustrante es que, a nivel consciente, intentas convencerte de que todo está bien, de que eres fuerte y de que puedes esperar. Pero a nivel subconsciente lo que predomina es la sensación de vacío. Y el campo energético responde a esa frecuencia, no a las palabras que repites de manera superficial. Aquí es donde muchas personas renuncian, porque creen que el método no funciona, cuando en realidad lo que ocurre es que nunca han dejado de emitir la vibración de necesidad. Nunca han dado el salto al estado de abundancia que es indispensable para activar la atracción verdadera. Hay casos muy claros de este error. Personas que pasaron semanas o meses buscando desesperadamente una respuesta, llenando a la otra persona de mensajes, publicando indirectas en redes, llamando repetidamente solo para escuchar el silencio al otro lado. Y que luego, cuando finalmente se rindieron, cuando soltaron la persecución y decidieron enfocarse en ellos mismos, fue en ese preciso momento cuando recibieron la llamada inesperada. Y no fue casualidad. Fue el resultado de haber cambiado la vibración de carencia por la de plenitud. Porque cuando uno deja de vibrar en «me falta», empieza a vibrar en «ya lo tengo» o «soy suficiente». Y esa es la frecuencia que atrae de manera natural. El problema es que la mayoría nunca llega a ese punto de soltar, porque confunden desapego con desinterés y creen que si dejan de insistir, lo perderán para siempre, cuando en realidad ocurre lo contrario. Al dejar de perseguir, generas el espacio necesario para que el otro sienta tu ausencia como un vacío que necesita llenar. Por eso, comprender este error y evitarlo es el paso más importante antes de aplicar cualquier técnica. Porque no importa cuántas visualizaciones hagas o cuántos pensamientos positivos repitas, si lo haces desde la ansiedad, lo único que refuerzas es la ausencia. Lo que necesitas es aprender a invertir la energía, a pasar de la vibración de carencia a la vibración de abundancia, porque solo así la conexión invisible se abre.
y la llamada se convierte en una consecuencia natural. Y aquí es donde entra el principio que lo cambia todo. El principio que convierte la persecución en atracción y la necesidad en magnetismo. Un principio tan poderoso que, cuando lo aplicas, no solo dejas de bloquear la llamada, sino que creas el impulso irresistible que hace que el otro te busque con urgencia, como si de pronto hubiera despertado en su interior una fuerza que no puede controlar. Y ese principio es el de la inversión energética. El principio que lo cambia todo y que marca la diferencia entre esperar eternamente una llamada que nunca llega o recibirla de manera inesperada, cargada de emoción y urgencia, es lo que podemos llamar la inversión energética. Y entenderlo es fundamental porque aquí radica el verdadero poder del método más rápido, para que te llamen y te extrañen. Ya que en lugar de seguir entregando tu energía hacia afuera, persiguiendo, rogando o mostrando dependencia, aprendes a revertir ese flujo y dirigirlo hacia adentro, a tu propio centro. De modo que en lugar de proyectar carencia, proyectas abundancia. En lugar de necesidad, proyectas seguridad. Y en lugar de persecución, proyectas magnetismo. Porque la verdad más profunda es que no atraemos lo que pedimos con ansiedad, sino lo que irradiamos desde nuestra vibración dominante. Y cuando esa vibración cambia, todo lo demás cambia con ella. Porque la otra persona no responde a tus palabras, responde al estado energético que transmites incluso en silencio, incluso a kilómetros de distancia. La inversión energética es, en esencia, pasar de pensar, te necesito para estar completo, a vibrar en, ya estoy completo. Y si vienes es porque mi plenitud te atrae. Y esa transformación no es solo psicológica, es electromagnética. Porque tu campo energético cambia cuando decides dejar de alimentar el vacío y empiezas a alimentar la plenitud. Imagina dos imanes, uno débil, inseguro, desordenado, que intenta acercarse al otro empujando y forzando. Ese imán no atrae, repele. Pero si ese mismo imán se fortalece, se alinea y se carga de energía coherente, su campo se expande y el otro imán, inevitablemente, se siente atraído, aunque no entienda por qué. Eso mismo ocurre contigo cuando inviertes la energía. Dejas de ser el que empuja y te conviertes en el que jala. Dejas de ser el que ruega y pasas a ser el que inspira la búsqueda, porque tu presencia, aún en ausencia, se convierte en irresistible. Hay un punto fascinante en la enseñanza de Joe Dispenza que se conecta directamente con esto. Él dice que para cambiar tu realidad, no puedes esperar a que las cosas ocurran para sentirte pleno. Debes primero sentir la plenitud para que las cosas ocurran. Y ese es exactamente el núcleo de la inversión energética. Porque en lugar de esperar a que la llamada llegue para sentirte feliz, agradecido o amado, decides sentir ahora mismo esa felicidad, esa gratitud y ese amor, como si ya hubiera ocurrido. Y esa vibración es tan fuerte que el campo cuántico responde alineando las circunstancias para materializar aquello que ya sientes como real. Cuando vibras como si la llamada ya hubiera ocurrido. Cuando agradeces como si ya hubieras escuchado su voz. Cuando sonríes como si ya hubieras recibido el mensaje. Tu subconsciente lo cree y el suyo también. Y de pronto, sin entender por qué, él siente la urgencia de llamarte. Porque su mente ha sido programada por la vibración que tú sostienes. Los casos de éxito más impactantes siempre tienen este denominador común. La persona dejó de insistir, se enfocó en sí misma, comenzó a vibrar desde la plenitud y la abundancia, y de pronto, sin buscarlo, recibió la llamada. Una mujer, por ejemplo, contaba que después de meses de persecución infructuosa decidió probar algo distinto. En lugar de revisar el teléfono cada 5 minutos, comenzó a visualizar cada mañana que la llamada ya había ocurrido. Agradecía por ello y luego soltaba la expectativa. Y a los pocos días, mientras estaba en paz haciendo algo que disfrutaba, su teléfono sonó y era él, diciendo que había estado pensando en ella sin parar. ¿Por qué ocurrió eso? Porque ella dejó de proyectar ansiedad y empezó a proyectar magnetismo. Dejó de vaciar su energía en la espera y la invirtió en sí misma, y esa inversión
creó la atracción irresistible. El principio de inversión energética no es una idea abstracta, es un mecanismo comprobable en tu propia vida. Cuando cambias el no tengo por el ya tengo, todo lo que parecía lejano comienza a acercarse. Y aquí está lo más interesante. Al invertir la energía, no solo desbloqueas la llamada, sino que siembras en el subconsciente del otro una emoción que no puede ignorar, porque tu vibración de plenitud lo impacta en lo más profundo y lo hace sentir que contigo hay paz, hay alegría, hay algo que necesita experimentar de nuevo. Esa siembra emocional es el siguiente paso en este viaje, porque ahora que entiendes que no puedes atraer desde la carencia, lo que necesitas es aprender a sembrar en su subconsciente la emoción exacta que lo hará extrañarte con fuerza y buscarte con urgencia. Y es ahí donde reside la clave de que este método no solo funcione rápido, sino que tenga un efecto duradero. Si has llegado hasta aquí, ya entiendes que la energía que proyectas es la semilla de todo lo que recibes, y que la inversión energética es el principio que desbloquea la atracción. Pero el siguiente paso es aún más profundo y fascinante, porque no basta con dejar de vibrar en la carencia. Es necesario aprender a sembrar en el subconsciente de esa persona las emociones que harán que te extrañe y te busque, con una fuerza que no podrá resistir. Y aquí está la diferencia fundamental. No se trata de manipular ni de engañar, sino de proyectar de forma consciente emociones tan auténticas y poderosas que su mente no pueda ignorarlas. Porque el subconsciente no responde a palabras, responde a vibraciones. Y cada vibración emocional que emites es como un mensaje invisible que llega directamente a lo más profundo del otro, activando recuerdos, sensaciones y deseos que lo empujan hacia ti. Para comprenderlo mejor, hay que recordar que el subconsciente es como una esponja que absorbe constantemente información sin filtros racionales, y esa esponja se alimenta sobre todo de emociones intensas. Por eso no recuerdas con claridad qué almorzaste hace 10 días, pero sí puedes revivir al detalle una escena en la que reíste hasta las lágrimas, o un momento en el que sentiste tristeza profunda. Porque las emociones son el pegamento de la memoria, son lo que hace que algo se quede grabado. Y eso mismo ocurre con tu presencia en la mente del otro. Si quieres ser inolvidable, no basta con estar, necesitas generar emociones. Porque son esas emociones las que harán que, aun en tu ausencia, te recuerde, te piense y te extrañe. Aquí entra en juego una de las enseñanzas más poderosas de Joe Dispenza: la coherencia entre corazón y mente. Porque cuando piensas en alguien desde el amor genuino, desde la gratitud por lo que compartieron y desde la alegría de sentirte pleno, tu corazón emite un campo electromagnético cargado de esas emociones. Y ese campo impacta en el subconsciente de la otra persona de una manera que las palabras nunca podrían lograr. Cuando cada día proyectas esas emociones como si estuvieras enviando un mensaje invisible, lo que ocurre es que, de manera progresiva, su mente empieza a asociar tu presencia con esas sensaciones, de modo que cuando apareces en sus pensamientos, lo que siente es calidez, alegría, nostalgia, ganas de estar contigo. Y ese es el motor que activa la llamada. Existen testimonios impresionantes de personas que aplicaron esta técnica de sembrar emociones y lograron resultados sorprendentes. Una mujer contaba que después de semanas de sentir ansiedad, decidió cambiar su enfoque. Empezó a practicar cada mañana una visualización en la que agradecía a su expareja como si ya la hubiera llamado. Lo imaginaba riendo juntos, recordando buenos momentos y sintiendo una paz inmensa. Y lo que ocurrió fue que en menos de una semana recibió un mensaje que decía: «No sé por qué, pero no puedo dejar de pensar en ti». Otro hombre relataba que cuando dejó de insistir y comenzó a enviar desde el corazón emociones de gratitud y alegría, su pareja, que llevaba meses distante, lo llamó llorando, diciendo que lo extrañaba y que sentía que algo en su interior lo impulsaba a volver a buscarlo. Estos casos no son coincidencias, son la prueba de que cuando siembras emociones en el subconsciente del otro, esas emociones florecen en forma de pensamientos recurrentes
y necesidades urgentes de conexión. Lo más poderoso de sembrar emociones es que no depende de que la otra persona esté presente físicamente, porque lo que realmente importa es la vibración que sostienes dentro de ti. Si cada día dedicas unos minutos a proyectar la emoción exacta que quieres que él sienta cuando piense en ti, estarás programando su subconsciente para que te perciba como indispensable. Y lo curioso es que él no sabrá por qué de repente lo invade el deseo de llamarte. Solo sabrá que necesita hacerlo, y lo hará. Este es el momento en el que dejas de esperar que la realidad externa cambie, para sentir algo dentro de ti, y decides sentirlo primero, para que la realidad se alinee con tu vibración. Y esa es la verdadera siembra que transforma todo el proceso. Pero sembrar emociones es solo la mitad del trabajo, porque para que la semilla crezca y dé fruto, necesitas un terreno fértil. Y ese terreno fértil es el espacio que se crea con tu ausencia consciente. Porque si al mismo tiempo que proyectas emociones positivas, sigues estando disponible las 24 horas, si sigues insistiendo o demostrando ansiedad, la semilla se ahoga y no florece. En cambio, si combinas la proyección emocional con el arte de dar espacio, lo que ocurre es que la otra persona empieza a sentir tu presencia en su interior mientras percibe tu ausencia afuera. Y esa combinación es la que convierte la siembra en una necesidad imparable de buscarte, de escucharte y de estar contigo otra vez. Y justamente de eso se trata el próximo paso, de aprender cómo el vacío que dejas es el aire que alimenta el fuego de su deseo. Cuando hablamos de sembrar emociones en el subconsciente del otro y de impregnarlo con vibraciones que lo conecten contigo en lo más profundo, es fundamental entender que esas semillas no pueden germinar si no existe un espacio fértil donde crecer. Y ese espacio no es otra cosa que tu ausencia consciente, porque la mente humana solo empieza a valorar intensamente aquello que ya no tiene disponible de manera inmediata. Y es en ese vacío donde brota el deseo, la necesidad y el impulso de buscar lo que falta. Si siempre estás presente, si siempre respondes al instante, si nunca das lugar al silencio o a la distancia, lo que ocurre es que la otra persona no tiene la oportunidad de extrañarte. Y lo que antes podía ser una emoción intensa, se diluye en la rutina de la inmediatez. Por eso la ausencia no debe verse como un riesgo, sino como una estrategia de atracción profundamente poderosa. Porque es el vacío lo que hace que tu energía resuene en su interior, con una fuerza multiplicada. Los psicólogos han estudiado este fenómeno bajo el principio de la privación, que explica que el valor percibido de algo aumenta proporcionalmente a su escasez, y este principio no se aplica solo a objetos o experiencias materiales, sino también a las personas y a las relaciones. Cuanto más inaccesible es algo, más lo desea la mente, porque el cerebro está programado para buscar lo que percibe como raro o difícil de obtener. Y aquí ocurre algo fascinante. Cuando siembras emociones en su subconsciente y al mismo tiempo te vuelves menos disponible, lo que siente esa persona es un choque interno, porque su mente racional no entiende por qué piensa tanto en ti, mientras en la realidad no puede tenerte al alcance de la mano. Y ese choque genera tensión emocional, y la tensión emocional busca siempre una salida, y la salida más natural es que busque llamarte, escribirte o buscarte físicamente para aliviar esa urgencia. Muchos de los casos más inspiradores de personas que lograron que los buscaran desesperadamente coinciden en este punto. La llamada llegó justo después de un periodo de ausencia consciente, porque durante esa ausencia la otra persona tuvo el espacio de sentir lo que antes no percibía con claridad, y la mente comenzó a llenar ese vacío con recuerdos, con sensaciones, con emociones sembradas, hasta que la acumulación fue tan fuerte que se transformó en acción. Una mujer relataba que después de años de una relación donde siempre estaba disponible, decidió dar un paso atrás, dejar de buscar, y durante ese tiempo se enfocó en sí misma, proyectando emociones positivas, practicando gratitud como si ya lo tuviera. Y fue en ese periodo de silencio cuando él la llamó llorando, diciendo que no soportaba más no escuchar su voz. No fue casualidad,
Fue la ausencia lo que hizo florecer la semilla. La ausencia consciente no es un abandono, no es indiferencia, no es castigo. Es una estrategia basada en la comprensión de cómo funciona la mente y cómo funciona el deseo. Se trata de crear espacio, de permitir que la otra persona experimente la diferencia entre tenerte y no tenerte, entre escucharte y no escucharte, porque solo en esa diferencia es que aparece la nostalgia verdadera. Y lo más interesante es que durante ese tiempo tu vibración sigue presente en su subconsciente, porque lo que sembraste no desaparece, al contrario, se intensifica en la medida en que no tiene contacto físico contigo. Y esa es la combinación perfecta, tu presencia invisible más tu ausencia visible. Juntas forman un imán que no puede resistir. Joe Dispenza lo explica en términos energéticos. El campo cuántico responde al equilibrio entre intención y desapego. Intención significa proyectar con claridad lo que deseas, sembrar la emoción como si ya fuera real. Y desapego significa soltar el control, permitir que el proceso ocurra sin ansiedad, sin forzar, sin perseguir. La ausencia consciente es la manifestación perfecta del desapego, porque demuestra que confías en que tu vibración ya está trabajando, que no necesitas controlar el cuándo o el cómo, y esa confianza es la vibración más poderosa que puedes emitir. Cuando la otra persona percibe inconscientemente esa confianza, lo que siente no es presión, sino atracción, porque la seguridad es magnética y el desapego multiplica el deseo. Pero aquí viene lo más revelador. La ausencia no puede ser fría ni resentida, porque si en tu interior sigues vibrando en enojo, en reproche o en dolor, lo que proyectas es rechazo, y eso rompe la conexión. La ausencia consciente debe estar sostenida en una vibración cálida, en la gratitud por lo que compartieron, en la alegría de tu propia plenitud, porque sólo así lo que sentirá el otro no será abandono, sino nostalgia de algo positivo que desea recuperar. Por eso, el arte de la ausencia consciente requiere práctica, requiere aprender a sostener tu energía sin caer en la tentación de buscar confirmación externa. Y aunque al principio puede parecer difícil, cuando lo logras, entiendes que ese silencio es tu mayor aliado, porque es en el silencio donde tu energía habla más fuerte. Y lo que resulta aún más fascinante es que esta combinación de siembra emocional y ausencia consciente no solo despierta la necesidad de una llamada, también transforma la manera en que la otra persona te percibe a largo plazo. Porque deja de verte como alguien disponible sin esfuerzo y empieza a verte como alguien valioso, alguien cuya energía no se consigue fácilmente, alguien cuya presencia se convierte en un privilegio. Y esa percepción es la que asegura que no solo te llame una vez, sino que siga buscándote, siga extrañándote y siga deseando tu presencia. Y si bien todo esto ya parece poderoso, hay un ingrediente que lo potencia aún más. Un elemento que, cuando se integra, acelera el proceso de forma increíble. Y ese ingrediente es el estado de gratitud. Porque la gratitud no solo multiplica tu vibración, sino que también programa a tu subconsciente y al suyo, para que la llamada no sea solo posible, sino inevitable. La gratitud es la emoción que transforma todo. Es la frecuencia que convierte lo invisible en visible, lo intangible en concreto, y es, según Joe Dispenza, la señal más clara que puedes enviar al campo cuántico de que ya posees lo que deseas, porque nadie agradece de corazón lo que no cree tener. Y cuando agradeces desde lo profundo, tu mente y tu cuerpo aceptan esa realidad como un hecho consumado, generando una coherencia tan poderosa que tu subconsciente no distingue entre lo imaginado y lo vivido, y al no distinguir, comienza a emitir vibraciones que reprograman tu biología y tu campo energético para alinearse con la realidad que agradeces. Aquí está el secreto. Cuando agradeces como si la llamada ya hubiera ocurrido, no solo cambias tu estado interno, también creas en el subconsciente de la otra persona una urgencia inexplicable de actuar en consecuencia, porque la vibración de gratitud no se queda en ti, se expande y contagia, penetrando en la red invisible que nos conecta a todos. Cuando cada día, en lugar de revisar tu teléfono con ansiedad,
te tomas unos minutos para cerrar los ojos, respirar profundamente y sentir como si ya hubieras recibido esa llamada, como si hubieras escuchado su voz, como si hubieras sentido la emoción de volver a conectar. Y en ese estado agradeces con todo tu ser. Lo que haces es programar tu mente y tu corazón en una frecuencia de certeza, no de duda. Y esa certeza es magnética. Porque mientras la ansiedad grita, no ha ocurrido todavía, la gratitud susurra, ya ocurrió. Y esa diferencia es la que marca todo el proceso. Porque el subconsciente del otro comienza a recibir ese susurro invisible y a alinearse con él, sintiendo que algo dentro lo empuja a concretar lo que tú ya has dado por hecho. Hay historias que ilustran este poder con claridad. Una mujer que llevaba meses esperando un mensaje, decidió cambiar su estrategia. Cada noche antes de dormir, agradecía como si ya hubiera recibido la llamada. Imaginaba su voz, la conversación, las palabras exactas que él le diría, y agradecía con lágrimas en los ojos esa realidad que sentía tan viva en su interior. A los pocos días, en la madrugada, recibió una llamada inesperada de él, diciendo que había soñado con ella y que no podía quitarla de su mente. Otro hombre, tras practicar la gratitud diaria como si su pareja distante ya hubiera vuelto a buscarlo, recibió un mensaje en el que ella confesaba que no entendía por qué de repente sentía tanto deseo de hablar con él, pero que no podía resistirse. Estos testimonios no son casualidad, son la consecuencia natural de haber usado la gratitud como el puente entre lo invisible y lo visible, como el acelerador que convierte el deseo en realidad palpable. El poder de la gratitud radica en que no depende de las circunstancias externas, sino que nace de tu decisión de sentir ahora lo que quieres vivir después. Y en ese acto se produce un quiebre en el tiempo lineal, porque traes al presente una experiencia que todavía no se ha manifestado, y obligas a tu mente y a tu energía a alinearse con esa nueva línea de realidad. El campo cuántico responde no a lo que dices querer, sino a lo que sientes como verdadero. Y la gratitud es la emoción que mejor expresa esa verdad, porque encarna la certeza de que ya posees lo que anhelas. Cuando agradeces, sueltas la ansiedad, dejas de esperar, y pasas a vibrar en una frecuencia donde todo fluye hacia ti, y esa frecuencia es imposible de resistir. Ahora bien, la gratitud no es un ejercicio mental frío ni un simple repetir palabras. Es un estado corporal, un sentimiento que debes evocar con tanta intensidad que tu corazón lo reconozca como real. Porque solo cuando tu cuerpo reacciona, cuando sientes escalofríos, cuando sonríes sin motivo, cuando tus ojos se humedecen de emoción, es que la vibración se hace auténtica y poderosa. Y en ese estado no solo cambias tu biología, también influyes en la del otro, porque tu vibración se expande en ondas invisibles que alcanzan su subconsciente, despertando recuerdos, nostalgias y emociones que lo impulsan a buscarte. La gratitud, entonces, es la clave que acelera todo lo que ya hemos mencionado. Potencia la siembra emocional, multiplica el efecto de la ausencia consciente y refuerza el principio de inversión energética, porque cuando agradeces de verdad, no hay carencia, solo hay abundancia, y la abundancia es irresistible. Y lo más interesante es que cuando combinas gratitud con visualización detallada, el proceso se vuelve aún más intenso, porque tu mente no solo siente, sino que también crea imágenes claras que alimentan esa realidad en el campo cuántico, de manera que lo que agradeces y lo que visualizas terminan por convertirse en lo que vives. Y precisamente de esa unión entre gratitud y visualización surge la técnica invisible que hace que él no pueda sacarte de su mente y que lo impulsa, casi sin darse cuenta, a buscarte y a llamarte. Cuando hablamos de gratitud como acelerador invisible, comprendemos que se trata de sentir ahora lo que deseamos vivir después. Pero cuando sumamos a ese estado emocional la práctica consciente de la visualización detallada, lo que ocurre es que creamos en el subconsciente un registro tan claro y tan vívido, que se convierte en una huella imposible de borrar, porque la mente humana no distingue entre lo vivido
y lo intensamente imaginado. Y es aquí donde la técnica invisible se vuelve más poderosa que nunca, porque al visualizar con precisión cada detalle de esa llamada que deseas recibir, tu cerebro genera las mismas conexiones neurológicas, como si realmente estuviera ocurriendo. Y ese mismo registro, proyectado desde tu campo energético, impacta en el subconsciente del otro, sembrando en él la sensación de que ya te ha buscado, que ya te ha escuchado, que ya ha compartido contigo la experiencia. Y esa ilusión subconsciente se transforma en una necesidad de concretar lo que ya se siente real. La visualización no es simplemente cerrar los ojos y fantasear. Es construir con tu mente una película en la que no solo ves lo que quieres que ocurra, sino que lo sientes, lo escuchas, lo hueles, lo vives con tanta intensidad que tu cuerpo reacciona como si estuviera presente en ese instante. Porque cuanto más multisensorial sea la experiencia, más profundo será el registro que dejas en tu subconsciente y en el suyo. Imagina que cierras los ojos y visualizas cómo suena el timbre de tu teléfono, cómo vibra en tu mano, cómo ves su nombre en la pantalla, cómo tu corazón late más rápido, cómo respondes y escuchas su voz cargada de emoción, cómo sonríes mientras hablas con él, cómo cada palabra te llena de alegría, y mientras recreas cada detalle, agradeces como si ya estuviera ocurriendo. Ese ejercicio repetido con constancia no solo fortalece la conexión con el campo cuántico, también envía un mensaje directo al subconsciente del otro, porque tu vibración de certeza y emoción es tan fuerte que él empieza a sentir que llamarte es inevitable. Joe Dispenza lo explica desde la neurociencia. Cada vez que visualizas con intensidad, creas nuevas conexiones sinápticas que moldean tu cerebro hacia esa experiencia, y esas conexiones generan emociones que modifican tu biología, liberando sustancias químicas que tu cuerpo interpreta como prueba de que lo que imaginas es real. Al repetir el proceso, tu mente y tu cuerpo entran en coherencia con la realidad visualizada, y esa coherencia es lo que amplifica tu campo energético y lo proyecta hacia el exterior. Cuando la otra persona entra en contacto con ese campo, aunque no sea consciente de ello, recibe el impacto de tu visualización como si fuera un recuerdo propio, y por eso empieza a pensar en ti en momentos aleatorios, a sentir nostalgia sin explicación, a desear escuchar tu voz, porque tu imagen y tu energía han quedado grabadas en lo más profundo de tu ser. Existen casos reales donde la visualización detallada marcó la diferencia definitiva. Una mujer relataba que durante semanas practicó cada noche un ejercicio en el que no solo agradecía la llamada, sino que imaginaba toda la conversación con claridad, desde el saludo inicial hasta la risa compartida, incluso el momento en que él le decía que la extrañaba. Después de 3 días de practicarlo con intensidad, recibió exactamente esa llamada, con frases casi idénticas a las que había visualizado. Otro hombre contó que, tras meses de distancia, decidió comenzar a visualizar cada mañana que recibía un mensaje inesperado de ella, que se sentía nervioso al abrirlo y que luego sonreía al leer «No dejo de pensar en ti». Y tras poco más de una semana, el mensaje llegó con esas mismas palabras. Estos testimonios son la demostración de que lo que grabas en tu mente con detalle termina proyectándose en la realidad del otro. Porque la energía sigue la dirección de tu atención, y la atención sostenida con emoción crea realidades. Lo más fascinante de la visualización es que no solo siembra un deseo en el subconsciente del otro, también te transforma a ti porque te coloca en un estado de certeza tan poderoso que dejas de esperar con ansiedad y empiezas a vivir con confianza, y esa confianza se siente, se transmite, se respira, y es exactamente lo que multiplica tu atractivo. Mientras la mayoría de personas se pierde en pensamientos de carencia, tú comienzas a proyectar desde la abundancia, y esa diferencia es la que te convierte en magnético, porque no hay nada más atractivo que alguien que ya se siente completo, pleno y feliz. Y desde ese estado, la llamada se convierte en consecuencia natural, no en excepción milagrosa. Sin embargo, para que la visualización tenga un impacto total, es necesario que se combine con un ingrediente que muchas veces pasamos por alto: la coherencia diaria.
Es decir, que tus acciones, tus pensamientos y tus emociones estén alineados con la realidad que visualizas, porque de nada sirve imaginar una llamada llena de alegría si el resto del día vibras en ansiedad, miedo o desesperación, ya que el campo cuántico responde a tu vibración dominante, no a un instante aislado de fantasía. Por eso, el siguiente paso consiste en aprender cómo sostener la coherencia día tras día, de manera que tu visualización no se quede en un ejercicio momentáneo, sino que se convierta en una forma de vida que inevitablemente atraiga hacia ti la llamada, el mensaje y la presencia que tanto deseas. Si la gratitud es el acelerador y la visualización detallada es la herramienta que imprime en tu mente y en la suya una huella imborrable, la coherencia diaria es el cemento invisible que mantiene firme la construcción de esa realidad hasta que se manifiesta. Porque no basta con tener un momento de gratitud intensa por la mañana o una visualización poderosa antes de dormir, si el resto del día tus pensamientos y tus emociones vibran en ansiedad, duda, miedo o carencia, ya que el campo cuántico responde siempre a tu vibración dominante, no a tus intentos aislados. Y tu subconsciente, que es el encargado de proyectar hacia afuera la energía que siembra en los demás, solo obedece a lo que repites de forma constante, a lo que sostienes en tu interior una y otra vez. Por eso la coherencia no es un detalle. Es la clave que diferencia a quienes logran el resultado de quienes se quedan atrapados en la espera interminable. La coherencia diaria implica que lo que piensas, lo que sientes y lo que haces estén en sintonía con la realidad que deseas vivir. Y ese es uno de los principios más repetidos por Joe Dispenza. No puedes crear una nueva realidad desde la vibración de la antigua, porque si lo que quieres es que te llamen y te busquen, pero pasas el día revisando tu teléfono con desesperación, contándole a tus amigos lo mucho que lo extrañas, y pensando constantemente que quizá no ocurrirá, lo que estás transmitiendo al campo y al subconsciente del otro es ausencia, necesidad y duda. Y eso es exactamente lo que se multiplica. En cambio, cuando actúas como si la llamada ya fuera un hecho, cuando sostienes la emoción de certeza durante tus actividades cotidianas, cuando sonríes sin motivo aparente porque sabes que algo ya se está moviendo a tu favor, lo que ocurre es que tu vibración dominante cambia, y al cambiar, todo lo externo se alinea con ella. La coherencia diaria no significa fingir ni aparentar. Significa entrenar tu mente y tu cuerpo para habitar el estado emocional que corresponde a tu deseo cumplido. Y esto requiere disciplina, porque tu mente automática intentará arrastrarte una y otra vez hacia la carencia, hacia el hábito de revisar, de dudar, de angustiarte. Pero si aprendes a detener ese impulso y redirigirlo hacia la certeza, hacia la gratitud y hacia la confianza, cada día estarás fortaleciendo tu campo energético y enviando señales cada vez más claras al subconsciente del otro. Imagina que cada vez que surge un pensamiento de duda, en lugar de alimentarlo, eliges respirar, cerrar los ojos y sentir por unos segundos la emoción de escuchar su voz, de recibir su mensaje, y agradeces de inmediato. Esa práctica repetida una y otra vez es lo que mantiene tu vibración en coherencia. Y es lo que hace que, poco a poco, lo que imaginas se vuelva inevitable en la realidad. Un ejemplo inspirador lo dio un joven que contaba que, después de semanas de practicar visualizaciones, notó que sus emociones se caían durante el día. Se sentía ansioso y volvía a mirar su teléfono cada 5 minutos. Y al darse cuenta de que estaba saboteando su propio proceso, decidió hacer un compromiso consigo mismo. Cada vez que sintiera esa ansiedad, en lugar de revisar el celular, saldría a caminar escuchando música que le recordara buenos momentos, respiraría profundamente y agradecería como si ya hubiera recibido la llamada. A los pocos días notó cómo su ansiedad disminuyó y su confianza aumentó, y 2 semanas después, recibió esa llamada inesperada que tanto había deseado. Lo que marcó la diferencia no fue un momento aislado de visualización, sino la coherencia diaria que convirtió su vibración en una señal constante, imposible de ignorar.
La coherencia diaria también te transforma a ti en alguien magnético, porque las personas perciben de inmediato cuando alguien está alineado consigo mismo, cuando sus emociones y sus acciones transmiten paz, confianza y seguridad. Y ese magnetismo es lo que multiplica las posibilidades de que la otra persona te busque, porque nadie se siente atraído hacia la inseguridad o la necesidad. Todos se sienten atraídos hacia la plenitud y la coherencia. Y es importante entender que esta coherencia no significa rigidez, significa fluidez. Significa dejar que cada acción que realizas durante el día refleje la certeza de que lo que deseas ya está en camino, desde la forma en que te levantas por la mañana hasta la manera en que te acuestas a dormir, porque cada detalle de tu vida cotidiana es un mensaje que envías al campo cuántico y al subconsciente del otro. Lo más interesante es que la coherencia diaria funciona como una especie de espejo que refleja en la otra persona lo que sostienes en tu interior. Porque cuando él piensa en ti, no recuerda solo momentos aislados, recuerda la vibración que percibe de ti. Y si esa vibración es constante y coherente, la sensación que lo invade será siempre la misma: seguridad, calidez, atracción, deseo de estar contigo. Y esa sensación es lo que lo empuja, muchas veces sin saber por qué, a levantar el teléfono, a escribirte, a buscarte. La coherencia diaria es el puente que convierte la visualización en realidad palpable. Y cuando logras sostenerla día tras día, te das cuenta de que ya no eres un prisionero de la espera, porque tu energía misma se convierte en el imán que atrae lo que antes parecía imposible. Y si la coherencia es el puente, lo que lo cruza con fuerza es el desapego emocional, porque sin desapego no hay libertad y sin libertad no hay atracción real. Una de las paradojas más difíciles de comprender, pero al mismo tiempo más poderosas de aplicar, es la del desapego, porque todo tu ser puede estar anhelando esa llamada, ese mensaje, ese reencuentro, y sin embargo el secreto está en dejar de perseguirlo, en soltar la necesidad, en confiar plenamente en que ya está en camino sin necesidad de vigilar el proceso. Y es ahí donde la energía se vuelve realmente irresistible, porque cuando persigues, proyectas carencia, y cuando sueltas, proyectas abundancia. Joe Dispenza lo explica con una claridad sorprendente. El campo cuántico no responde a la desesperación, responde a la coherencia y a la certeza, y cuando agradeces, visualizas, y actúas con coherencia, pero además logras el desapego. Lo que ocurre es que tu vibración se eleva a un nivel tan alto que lo que deseas fluye hacia ti de manera natural, sin que tengas que correr detrás de ello. Porque el desapego es la confirmación más fuerte que le das al universo de que confías en el proceso. Y esa confianza es lo que acelera todo. El desapego no significa indiferencia, no significa que no te importe. Significa que has comprendido que la llamada llegará en el momento perfecto y de la manera más adecuada. Y que mientras tanto tu misión es seguir vibrando en gratitud, en confianza, en alegría, en plenitud. Es la diferencia entre quien se sienta frente al teléfono a esperar ansiosamente que suene, vibrando en carencia y frustración, y quien, después de agradecer y visualizar, se levanta, vive su vida con entusiasmo, disfruta del presente y deja que el teléfono suene cuando tenga que sonar, vibrando en abundancia y certeza. Y aquí está el detalle más fascinante. La otra persona percibe inconscientemente esa diferencia, porque cuando alguien vibra en necesidad, genera presión y la presión aleja, pero cuando alguien vibra en confianza y desapego, genera atracción, porque la libertad y la seguridad son magnéticas. Existen numerosos testimonios de personas que experimentaron este cambio, que pasaron de la ansiedad al desapego y vieron cómo las cosas se movieron casi de inmediato. Una mujer contó que durante meses practicó gratitud y visualización, pero siempre terminaba cayendo en la espera ansiosa, hasta que un día decidió que ya no seguiría mirando el teléfono, que viviría su vida plenamente, que se enfocaría en sus propios proyectos y que la llamada llegaría cuando tuviera que llegar. Una semana después, él la llamó diciendo que no podía dejar de pensar en ella. Otro hombre compartió que, después de semanas de obsesión,
soltó completamente. Se dedicó a entrenar, a meditar, a disfrutar con sus amigos, y justo en ese estado de desapego, recibió el mensaje inesperado que tanto había deseado. Estos casos muestran que el desapego no solo libera, sino que actúa como un imán mucho más fuerte que la insistencia. Lo que sucede a nivel subconsciente es aún más profundo. Cuando practicas el desapego, tu mente deja de enviar señales contradictorias, porque ya no vibras en «lo quiero, pero no lo tengo», sino en «ya está en camino y mientras tanto disfruto de mi presente». Y esa vibración es coherente, es limpia, y por eso llega al subconsciente del otro sin distorsiones, provocando que sienta el impulso de buscarte sin que sepa por qué. Y lo más poderoso es que el desapego te devuelve a ti la libertad, porque ya no dependes de lo que haga o no haga el otro para sentirte pleno. Y esa independencia emocional te convierte en alguien mucho más atractivo, porque transmite seguridad. Y la seguridad es lo que todo ser humano busca en una conexión profunda. El desapego también está profundamente ligado al concepto estoico de controlar lo que depende de ti y soltar lo que no depende de ti. Porque puedes controlar tu vibración, tus emociones, tus pensamientos, tu coherencia diaria, tu gratitud, tu visualización. Pero no puedes controlar el momento exacto en que la otra persona tomará el teléfono. Y entender esto es liberador, porque dejas de desgastarte en lo que no depende de ti y concentras toda tu energía en lo que sí puedes transformar. Y cuando haces eso, inevitablemente todo lo externo se alinea para reflejar tu estado interno. Sin embargo, es importante aclarar que el desapego no significa cortar el flujo energético con la otra persona. Al contrario, significa mantener la conexión vibracional viva pero sin el peso de la ansiedad. Significa seguir proyectando gratitud, visualización y amor, pero soltando la urgencia de controlar el cómo y el cuándo. Y esa ligereza es lo que permite que el proceso fluya con mayor rapidez. Es como sembrar una semilla en la tierra. La riegas, la cuidas, le das sol, pero no la desentierras cada día para comprobar si está creciendo, porque sabes que lo hará en su tiempo perfecto. Y lo mismo ocurre con tu deseo. Una vez sembrado en el campo cuántico y en el subconsciente del otro, lo único que necesitas es cuidar tu vibración y dejar que florezca por sí mismo. Y es precisamente en este punto donde muchos se detienen, porque el desapego puede sentirse como un reto. Puede parecer contraintuitivo soltar lo que tanto deseas, pero quienes lo logran descubren que es aquí donde ocurre la verdadera magia, porque el desapego abre espacio para que la realidad se manifieste, mientras la ansiedad la bloquea. Y por eso, cuando alcanzas este estado, no solo te vuelves magnético para esa llamada o ese mensaje, te vuelves magnético para todo lo que deseas en tu vida, porque tu vibración ya no está atada a la carencia sino a la plenitud. Y aunque pareciera que con esto ya hemos llegado a la cima del proceso, todavía falta un paso aún más profundo, porque detrás del desapego se encuentra la clave que lo sostiene todo, la conexión con tu verdadero poder interior. Esa fuente inagotable que no depende de nadie más y que, cuando la activas, no solo hace que te busquen y te extrañen, sino que te convierte en el creador consciente de toda tu realidad. El desapego nos enseña que la atracción verdadera no nace de la necesidad, sino de la libertad. Pero esa libertad solo puede sostenerse cuando conectas con tu verdadero poder interior. Porque mientras tu seguridad dependa de lo que haga o no haga la otra persona, siempre vivirás a merced de sus decisiones, atrapado en un vaivén emocional que te desgasta y te debilita. En cambio, cuando activas tu poder interior, ya no esperas que te validen, ya no dependes de una llamada para sentir que vales, porque reconoces que tu energía, tu vibración y tu capacidad de crear son las que determinan la realidad que experimentas. Y desde esa comprensión todo cambia, porque empiezas a relacionarte desde la abundancia y no desde la carencia, desde la certeza y no desde la duda. Joe Dispenza insiste una y otra vez en que el verdadero cambio comienza cuando dejas de buscar fuera lo que solo puedes generar dentro. Porque el campo cuántico responde a la vibración que sostienes en tu interior. Y cuando esa vibración es de poder,
confianza y plenitud. Inevitablemente se refleja en todo lo que te rodea, incluyendo en el subconsciente de la persona a la que deseas atraer, que de pronto empieza a sentir que tu presencia es tan fuerte, tan luminosa, tan magnética, que no puede resistirse a buscarte. Y lo fascinante es que ese impulso no nace de la manipulación, sino de la naturalidad, porque tu poder interior despierto se percibe como una fuerza que inspira y atrae. Activar ese poder interior implica reconocer que tu mente tiene la capacidad de crear pensamientos que generan emociones, y que esas emociones alteran tu biología y expanden tu campo energético, lo cual significa que, en cada momento, tienes la opción de vibrar en miedo o en amor, en duda o en certeza, en dependencia o en libertad, y cada elección construye tu realidad. Cuando eliges conscientemente vibrar en gratitud, en confianza, en abundancia, incluso antes de ver resultados externos, lo que haces es asumir tu papel de creador, y esa decisión es la que multiplica tu magnetismo, porque dejas de ser alguien que suplica atención, y te conviertes en alguien que emite una vibración tan coherente y fuerte, que inevitablemente atrae la atención de los demás, especialmente de aquella persona que quieres que te llame y te extrañe. Existen ejemplos que ilustran este punto de manera impactante. Una mujer que había intentado durante meses atraer la atención de su expareja con estrategias externas, desde mensajes hasta encuentros casuales, decidió cambiar radicalmente su enfoque y comenzar a trabajar en su poder interior. Empezó a meditar cada mañana, a practicar gratitud, a visualizar con detalle, a sostener la coherencia diaria y, sobre todo, a soltar la dependencia de su felicidad en la respuesta de él. Poco después, no solo recibió la llamada que había esperado tanto tiempo, sino que además se dio cuenta de que ya no necesitaba esa llamada para sentirse plena, porque había descubierto que su poder interior era más fuerte que cualquier validación externa. Otro hombre relató que, después de sentirse rechazado y desesperado, se enfocó en fortalecer su confianza interna, en entrenar su mente, en disfrutar de su vida, y en ese estado de plenitud recibió el mensaje inesperado de la persona que había deseado durante meses. Lo interesante es que en ambos casos, la llamada llegó cuando ya no era necesaria porque habían activado su poder interior y habían dejado de depender de lo externo. Y es justamente esa independencia la que creó la atracción irresistible. El poder interior también te protege de caer en los patrones de dependencia emocional que tanto bloquean el flujo de la energía, porque cuando tu valor depende de otro, tu vibración se contamina con miedo a perder, y ese miedo repele lo que deseas, mientras que cuando reconoces que tu valor es inherente, que tu energía es suficiente, que tu vida tiene sentido con o sin esa persona, el miedo desaparece, y lo que emanas es confianza, alegría, paz, y esas son las vibraciones más atractivas que existen, porque todos buscamos, de manera consciente o inconsciente, estar cerca de alguien que transmite seguridad y plenitud. Conectar con tu poder interior no significa que ignores tu deseo. Al contrario, significa que lo potencias, porque ya no lo buscas desde la desesperación, sino desde la certeza de que todo lo que deseas ya existe en el campo cuántico, y que lo único que tienes que hacer es alinearte con ello. Significa que en lugar de rogar por una llamada, irradias la energía de alguien que ya sabe que merece ser buscado, que merece ser amado, que merece ser extrañado, y esa certeza se transmite tan claramente que el subconsciente del otro la percibe como una verdad, y al percibirla, actúa en consecuencia. Y aunque pareciera que activar tu poder interior es el final del proceso, en realidad es el comienzo de algo aún más grande, porque cuando reconoces tu capacidad creadora, no solo puedes atraer una llamada o un mensaje, puedes transformar completamente tu vida, tus relaciones, tu salud, tu abundancia, absolutamente todo. Porque el mismo mecanismo que hace que alguien piense en ti y te busque, es el que puede abrir las puertas a cualquier realidad que desees. Y es aquí donde se revela la dimensión más profunda de todo este camino. Porque no se trata solo de que alguien te llame,
Se trata de que despiertes en ti al Creador consciente que siempre has sido, y al hacerlo, descubras que el verdadero milagro no es recibir la llamada, sino convertirte en la persona que ya no depende de ella para sentirse plena. Y desde esa plenitud, todo lo que deseas fluye hacia ti sin esfuerzo. Cuando logras despertar tu poder interior y sostenerlo en coherencia, desapego y gratitud, el siguiente paso se convierte en algo casi inevitable. Tu energía comienza a sembrar semillas en el subconsciente de la otra persona, y esas semillas son tan poderosas que germinan como pensamientos e impulsos que él o ella no puede controlar ni explicar, porque no provienen de una lógica racional, sino de la conexión vibracional que has creado. Lo fascinante es que, aunque la otra persona no sepa por qué, de pronto siente el deseo intenso de escucharte, de saber de ti, de buscarte. Y esa urgencia no nace de tus palabras, sino de la huella emocional que dejaste grabada en su mente a través de tu vibración. Joe Dispenza explica que cuando sostienes una emoción con suficiente intensidad y coherencia, esa emoción se convierte en una frecuencia que se transmite más allá de ti y se instala en la conciencia colectiva, lo cual significa que la otra persona la recibe incluso sin estar físicamente a tu lado, porque todos estamos conectados a través del mismo campo cuántico. Sembrar en el subconsciente del otro no es manipular, es comprender que lo que tú sostienes en tu interior inevitablemente lo perciben los demás, y que si lo que sostienes es ansiedad, carencia y desesperación, eso mismo es lo que ellos sienten de ti. Pero si lo que sostienes es amor, gratitud, certeza y plenitud, entonces eso es lo que ellos experimentan al pensar en ti. Esa siembra ocurre en pequeños detalles, como la emoción con la que te visualizas, la vibración con la que agradeces, la coherencia que sostienes día a día, y sobre todo, el desapego que confirma que no necesitas nada para estar completo. Esa combinación crea en el otro una sensación de atracción inexplicable, porque cuando piensa en ti no recuerda solo momentos aislados, sino que revive una vibración que lo hace sentir bien. Y ese bienestar es lo que lo impulsa a buscarte una y otra vez. Hay casos que ilustran este fenómeno con claridad sorprendente. Una mujer relataba que después de semanas de practicar meditación, gratitud y desapego, comenzó a notar que su expareja le escribía diciéndole frases como: «No sé por qué, pero últimamente pienso mucho en ti», o «Soñé contigo y me desperté con ganas de llamarte». Y lo interesante es que ella no había hecho nada externo para provocar eso. Simplemente había sembrado en su subconsciente a través de su vibración constante. Otro hombre explicó que, tras meses de insistencia infructuosa, decidió dejar de buscar y enfocarse en su poder interior, y al poco tiempo recibió un mensaje que decía: «No entiendo qué me pasa, pero siento que necesito hablar contigo». Estos ejemplos confirman que cuando logras sembrar emociones positivas y magnéticas en el subconsciente del otro, la atracción ocurre sin esfuerzo, porque él o ella ya no lucha contra un recuerdo racional, sino contra una emoción incontenible. La siembra subconsciente también funciona porque la mente humana está diseñada para repetir aquello que le genera emociones intensas, y cuando piensas en alguien que te hizo sentir plenitud, seguridad, alegría o amor, tu cerebro libera químicos que quieren repetirse. Por eso sientes el impulso de buscar a esa persona. Si tú logras sostener esas emociones dentro de ti, el otro las recibe y las asocia contigo. Y lo que ocurre es que su mente empieza a buscarte no por costumbre, sino por necesidad emocional, porque contigo encuentra la vibración que le falta cuando no estás. Esa urgencia es la verdadera clave para que te llamen y te extrañen. Porque no es una decisión fría, es un impulso inconsciente que lo arrastra hacia ti. Lo más poderoso de esta siembra es que no requiere esfuerzo constante. No necesitas enviar mensajes subliminales ni hacer estrategias externas. Basta con sostener tu vibración en el nivel correcto y dejar que el campo cuántico haga su trabajo. Cuanto más coherente seas en tu gratitud, tu visualización, tu desapego y tu poder interior,
más profunda será la huella que dejas en el subconsciente del otro, hasta que llega un punto en el que resistirse se vuelve imposible. Es entonces cuando ocurre la llamada, el mensaje o el encuentro inesperado, y lo vives no como un milagro, sino como el resultado natural de todo lo que sembraste en silencio. Sin embargo, esta siembra subconsciente aún tiene un componente que lo multiplica todo. Un elemento que convierte tu vibración en algo tan irresistible que no solo provoca una llamada, sino que crea un vínculo profundo que lo hace regresar a ti una y otra vez. Y ese componente es la emoción elevada, la capacidad de sostener dentro de ti no solo pensamientos positivos, sino emociones tan fuertes como el amor, la pasión y la plenitud, que cuando las irradias transforman la realidad a tu favor. Cuando ya has sembrado en el subconsciente del otro a través de tu coherencia, tu gratitud y tu poder interior, lo que verdaderamente hace que todo ese proceso se intensifique y se acelere, es la capacidad de sostener emociones elevadas, esas que no solo se piensan, sino que se sienten en cada célula del cuerpo, porque el cerebro por sí solo puede generar pensamientos, pero es el corazón el que los convierte en vibración. Y es esa vibración la que realmente se transmite y contagia en el campo cuántico. Joe Dispenza lo recalca con claridad. Si tus pensamientos son positivos pero tus emociones no los acompañan, no hay coherencia y por tanto la señal que envías es débil y contradictoria. Pero cuando logras que tus emociones coincidan con tus pensamientos, lo que surge es una energía tan potente que no solo transforma tu biología, también altera la realidad a tu alrededor, generando situaciones y encuentros que parecen casualidad, pero que en verdad son la manifestación de tu vibración. La emoción elevada tiene que ver con el amor, con la gratitud, con la plenitud, con la alegría profunda, no con emociones de carencia como el miedo, la ansiedad o la desesperación. Cuando cierras los ojos y te visualizas recibiendo la llamada que tanto deseas, si lo haces desde la falta, desde el ojalá ocurra, tu energía sigue vibrando en ausencia,